No necesita presentación. Solo digo que Andrés Velasco, exministro de Hacienda, nos acompaña en CNN Prime. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, primero hablemos del actual gobierno. En un concepto, ¿cómo definiría el actual gobierno, su gestión? Con buenas intenciones, pero malos resultados. Y creo que no es que yo lo diga, lo dicen las encuestas, el gobierno que a esta altura del periodo presidencial tiene la peor aprobación ciudadana. Creo que el presidente, yo no voté por él, pero creo que ¿Tampoco en segunda vuelta? Ni en primera ni en segunda vuelta no voté, porque entre Chile y Inglaterra no me pude. llamó la atención que hubiera votado por Kast. No voté por Kast, definitivamente no voté por Kast. Ya. Pero creo que el presidente, al menos en su discurso inicial, el nombramiento del gabinete, demostró un sentido de Estado que yo valoro. El problema es que el sentido de Estado hay que ponerlo en la práctica, y eso significa tener un gabinete que haga la pega, una coalición que está alineada, y ahí creo que el gobierno está al debe y muy al debe. ¿Y a su juicio cuál es la principal debilidad entonces del gobierno? Que tiene una coalición fragmentada, o varias coaliciones, que tiene un sector de esa coalición, el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, que no parece comulgar con lo que el presidente propone. Y tiene además equipos ministeriales que tienen las mejores intenciones, pero en los cuales la falta de carrete político se ha notado y mucho. ¿En cuáles se ha notado más sobre todo? A estas alturas es bastante obvio, ¿no es cierto? Un Ministerio del Interior que a estas alturas está casi vacante. Una gestión política en que los parlamentarios que siempre se quejan ahora se quejan más que nunca. Se refiere al ministro Jackson. Exactamente. Y bueno, al final... ¿Y a usted lo había emocionado la designación? Fueron sus palabras. Estaba revisando sus declaraciones cuando designan tanto a Maya Fernández como a Isquiasiche. Usted dice que está emocionado, y es más, dice que le llama la atención que los ministros del Interior siempre eran unos caballeros mayores, conservadores, y que ahora haya una mujer relativamente joven y que no viene de la política tradicional. Era a la vuelta de la página y lo encontraba positivo. Absolutamente. Lo dije entonces, me emocionó, me gustó que fuera un gabinete joven, que fuera un gabinete paritario, más que paritario. Así es que por eso te digo, yo no partí tirando el gabinete para abajo, al revés. Me pareció que de las designaciones que se pudieron haber hecho, muchas fueron buenas, obviamente. Ya, pero ahora ya no cree que la de Isquiasiche fue buena. La mejor fue la de Mario Marcel, que es una persona con todo el talento y la experiencia que se requiere, pero la verdad es que una cosa es lo que se esperaba el 11 de marzo, y otra cosa son los resultados 6 meses más tarde. Ya, lo decepcionó Isquiasiche entonces. Mira, no quiero personalizarlo en ella. El desempeño me refiero, no la persona. No, yo creo que el desempeño del gobierno a estas alturas está al debe, porque es claro que hay ciertas prioridades ciudadanos, el orden público, la delincuencia, etcétera, donde las cosas que el gobierno pudo haber hecho o no las ha hecho, o se han dilatado, o se han enredado en un mar de declaraciones que nadie entiende. Y usted, que participó de los gobiernos de la concertación, cuando escuchó hablar al ministro Giorgio Jackson y hablar de esta distinta escala de valores, ¿qué le pareció? ¿Y a qué lo atribuye? Además, porque después él pide disculpas, pero hay algunos que insulta, dice que no pida disculpas porque manifestó lo que piensa. Yo creo que manifestó lo que piensa, y lo que piensa es que hay gente superior y gente inferior. Y yo creo que en ciudadanía y en democracia y en política no hay buenos y malos, hay distintas posturas. Y practicar la democracia desde una postura de que yo soy mejor y el resto es inferior no lleva a ninguna parte. Y eso, aparte de ser un gesto poco elegante, lo torna poco efectivo. Porque yo fui muchas veces a la Cámara de Diputados y uno no puede entrar y decirle a los diputados: oiga, usted es inferior a mí, pero vote por mi proyecto. Eso no resulta. Si no hay una relación de horizontalidad, de respeto y de colaboración, los buenos planes quedan en nada, y lamentablemente algunos planes de este gobierno parecen bastante improbables que sean aprobados. Hablemos de economía. ¿Cómo evalúa hasta ahora la gestión de Mario Marcel, de quien usted tiene buena opinión? Yo creo que Mario Marcel es un buen ministro. La principal pega del ministro de Hacienda es mantener la casa fiscal ordenada, y la tiene ordenada. Le ha servido además los años que tiene de experiencia en la dirección de presupuesto. Pero es evidente que si la pega del ministro de Hacienda siempre es difícil, en las actuales circunstancias especialmente difícil. Especialmente difícil porque el contexto político nacional está desordenado, por no decir derechamente caótico e ingobernable, y por lo tanto la labor del ministro de Hacienda se hace más difícil. Pero además, y hay que ser justo con Mario Marcel, porque el contexto internacional es desastroso. Sí. De una región mala y de una economía... En lo económico. ¿Cómo se ve a Chile desde afuera? No se le ve mucho. Yo creo que los chilenos siempre nos preguntamos cómo se nos ve en Nueva York, cómo se nos ve en Londres. Seamos francos, se nos ve bien poco. Se nos ve bien poco porque Chile salía en las noticias cuando Chile parecía como un caso distinto de desarrollo, en que no lo había logrado todo, pero empezaba a empinarse en algunas ligas.
ese papel del país distinto ya no existe. Nadie ve a Chile en esa lógica y por lo tanto se habla poco de Chile, esa es la verdad. Quiero citarle algunas declaraciones a ver si usted comparte o discrepa. Juan Sutil, el presidente de la CPC, ha tenido varias declaraciones en los últimos días. Una de ellas es: Chile era un país con mucha estabilidad, pero hoy día la hemos perdido. Mira, yo creo que parte del problema de nuestro debate político es que al final nos preguntamos si esto es bueno para los empresarios, malo para los empresarios, es bueno para los sindicatos, malo para los sindicatos. A mí la verdad que no me preocupa mucho respecto a la Constitución, por ejemplo, si a la CPC o a la SOFOFA le gusta o no le gusta. Yo creo que es evidente que los empresarios no están cómodos, eso es, pero una perogrullada a estas alturas. ¿Pero tienen razón para no estar cómodos? Es que yo creo que el problema no es de los empresarios, el problema es el clima económico en general. Cuando la gente va al almacén y las cosas valen 10% más, ¿no es cierto? Cuando los créditos hipotecarios están a tasas muchísimo mayores que hace un año atrás, cuando la economía se recuperó de la pandemia pero después se chantó. Bueno, la gente con razón dice, oiga, ¿y esta cuestión para dónde va? Ya, pero es un país que ha perdido la estabilidad, como dice Juan Sutil, o está exagerando. Mira, los empresarios siempre le ponen un poquito de color a las cosas, porque los empresarios no hablan por el país, hablan por los empresarios, por lo tanto a mí no me parece que sea necesariamente el referente más importante. Ahora, dejemos por un momento de lado a Juan Sutil. Chile como un país de economía ordenada y de política estable, en los últimos 3 o 4 años se desordenó y desestabilizó? La respuesta es obviamente que sí. Creo que eso a esta altura del partido es súper obvio. Ya, pero ¿no lo está atribuyendo también entonces al gobierno anterior, no solo a este, porque dijo 3 o 4 años. Yo se lo atribuyo a un declive brutal de la calidad de la política en Chile. ¿Cuántos proyectos de reforma grande, del color que tú quieras, de izquierda, de derecha, pro crecimiento, pro igualdad, qué grandes proyectos en que requieran consensos políticos, que los partidos políticos arremanguen las mangas, hagan concesiones, se pongan de acuerdo? ¿Cuántos de esos ha habido en Chile en los últimos 10 años? Prácticamente ninguno. Bueno, no sé si usted sabe, pero la subsecretaria de Hacienda el otro día en la radio, nosotros siempre damos los créditos aquí, en Tele 13 Radio, dijo que estábamos en esta inflación, que era un proceso que estábamos viviendo frente a la consulta de Iván Valenzuela, y ahí dice, es un proceso, no tiene tanto sentido esa discusión, un proceso que estamos viviendo. Después dice que no dijo que estábamos en esta inflación. Más allá de aquello, ¿estamos en esta inflación a su juicio o no? Técnicamente. Mira, siempre hay un debate de cuál es la medida, y en Chile hay una, y en Estados Unidos hay otra. Es un debate medio ocioso. ¿Hay inflación alta? Por supuesto que la hay. ¿Hay crecimiento bajo? Por supuesto que lo hay. ¿Hay un riesgo importante de que Chile caiga en recesión? Absolutamente. ¿Está Chile peor en términos económicos que hace algunos años atrás? Indudablemente. Que no esté tan alto el crecimiento es una razón suficiente, con alta inflación y bajo crecimiento y riesgo de, en el fondo, de recesión, como para decir que no cumplimos uno de los parámetros para decir técnicamente que estamos en esta inflación? A ver. ¿O no? Esta inflación en términos técnicos significa inflación positiva y crecimiento negativo. ¿Hay algún riesgo de que eso ocurra en Chile? Altísimo. ¿Sí? Altísimo, indudablemente. O sea, la inflación es la más alta en un tiempo largo. O sea, usted más bien diría que estamos en riesgo de llegar a... Es que mira, de nuevo, uno puede tener una larga discusión académica sobre si la recesión se mide de acuerdo al criterio de 2 trimestres, bla, 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 bla. Y la verdad que eso, creo que eso podríamos aburrir a mucha gente. Yo hago clase al respecto, pero creo que no es muy ilustrativo. La pregunta es, ¿están los chilenos y chilenas con el bolsillo más apretado en circunstancias más precarias en materia económica, de inflación, de empleo y de crecimiento, que en el pasado? Indudablemente que sí. Vamos a hablar de la Constitución, pero antes, una pregunta es en lo que estamos y otra cosa es en lo que podríamos estar económicamente hablando. Y en ese sentido, el presidente de la SOFOFA, Fonapen, dijo que este era un gobierno al que no le interesaba el crecimiento. Entonces, quiero saber si comparte esa declaración y sobre todo si el gobierno, porque una cosa es el contexto internacional, otra cosa es el proceso constituyente, que son cosas que no puede obviar este gobierno, pero quiero saber si usted cree que el gobierno está haciendo todo lo que puede hacer para mejorar la situación económica, o hay algo que le falta hacer o que debiera ser distinto. Chile hace mucho tiempo que no crece y por lo tanto creo que el actual gobierno no ha tomado grandes medidas pro crecimiento y el gobierno anterior tampoco las tomó. Déjame mencionar un dato. Hace muchos años, hace cerca de 2 décadas, el Ministerio de Hacienda todos los años cita a un grupo de 15 expertos y les dice: deme su mejor estimación del crecimiento potencial de Chile para la década que viene. Más o menos,
ese número era 5, 5,5% hace 15 años atrás, bajó a 4, 4,5%, después bajó a 3%, hoy día ronda en torno al 2%. Es decir, Chile en 2 décadas perdió más de la mitad de su capacidad de crecimiento. A mí no me parece especialmente productivo enfrascarnos en el debate si eso es culpa de Piñera, de Boric, de Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2. El dato básico es como sociedad, como sistema político, hemos perdido la capacidad de ponernos de acuerdo. Pero no está haciendo, dice usted, este gobierno ni lo hizo el anterior, lo que debiera en el fondo en temas de crecimiento. Por eso que es tan importante la Constitución. Sí, y vamos a hablar de eso, pero antes digamos una cosa. Déjame deslizar una idea solamente. A ver. El problema de la economía en Chile no es la economía. El problema de la economía en Chile es la política. Porque la economía no es otra cosa que el ejercicio de la vida económica en un marco político, con ciertas reglas, ciertas instituciones, ciertos incentivos. Cuando la política anda mal, la economía anda mal. El problema en Chile es que hace 10 o 15 años la política se fue a las pailas. Y si eso no lo arreglamos, el resto es música. ¿A favor o en contra de la reforma tributaria planteada y de la reforma previsional? ¿Van a ser neutros respecto al crecimiento o van a afectar negativamente el crecimiento? No me parece que la reforma tributaria haya que mirarla exclusivamente por ese lente. Yo preguntaría, ¿el Estado de Chile va a requerir más recursos? Sí, los va a requerir. En eso parece haber consenso. Absolutamente. ¿Hay ciertos lineamientos de la reforma que me parecen acertados? Sí. ¿Hay elementos de la reforma que me parece que hay que repensar? También. ¿Y la reforma previsional? Todavía no está sobre la mesa, así que esperaría tener. Vamos a la propuesta de nueva constitución. No es perfecta, más se acerca a lo que soñé. Usted sabe quién dijo eso, la expresidenta Bachelet. Así es. ¿Qué le parece esa frase? Yo la verdad que más que comentar lo que otros dicen sobre la constitución, me gustaría ¿Se parece a lo que usted soñó? Pienso yo. No se parece para nada. Más bien como pesadilla, más que sueño. Voy a votar rechazo, sí, por una razón central. Porque las constituciones son sobre todo las cosas del rayado de la cancha del sistema político. Volvemos al tema de la política. Y el sistema político que esta constitución plantea es imperfecto, incompleto y con carencias grandes. Y por lo tanto, si el sistema político actual nos ha metido en un tete en materia de economía y en otras materias también, no todo en la vida es economía, ¿no es cierto?, ese sistema político en ese documento funcionaría aún peor. ¿Y usted qué cree que pasa en términos económicos y políticos si gana el apruebo y si gana el rechazo? De economía hablamos bastante, perdóname si me centro en la política. Okay. Yo creo que si que van ligados igual. Indudablemente. O sea, pero dado que en la vida no todo es economía y dado que la Constitución es fundamentalmente acerca de la política, permíteme responder tu pregunta en términos políticos. Yo creo que el gran problema de ese documento es que no favorecería la toma sensata de decisiones colectivas, porque las reglas que raya y las reglas que omite, porque hay un montón de omisiones también, sobre cómo se conforma el legislativo, cuál es el equilibrio entre una Cámara y la otra, cómo se relaciona el gobierno con el Congreso. O sea, están las normas, pero hay harto que efectivamente hay que legislar. Hay normas que están y que me parece son equivocadas, y hay normas que no están. Déjame subrayar una central. Si uno se va al artículo 160 y los que siguen, que se supone son sobre el sistema electoral, el sistema electoral en el sentido de las reglas para elegir a los representantes de los chilenos y las chilenas en el Congreso no están en la Constitución. Claro, lo que están son los principios que deben regir el sistema electoral y se deja la legislación. Pero la gran mayoría de los principios son puramente procedimentales, del CERVEL y de cómo se efectúan las votaciones. Otros como paridad, escaño reservado, con los cuales se puede estar a favor o en contra, pero me refiero que hay principios también. El meollo, el corazón de un sistema político es cómo se eligen los diputados, cómo se eligen los senadores, si el sistema es proporcional, si es mayoritario, si los escaños son chicos, grandes, si las listas son abiertas, si son cerradas, cuál es el papel de los partidos políticos. Ahora, normalmente eso está en las leyes electorales. En el 95% de las constituciones del mundo eso está en la Constitución. En Chile han estado normalmente en las leyes electorales. Pero a usted le hubiera gustado que estuviera en la Constitución. Dos cosas. En Chile han estado en leyes, pero han estado en leyes de quórum especial. Por lo tanto, tiene un carácter paraconstitucional. Pero segundo, lo que está no está bien, lo podemos hacer mejor. No se trata de defender lo actual, se trata de preguntarnos qué nos hace falta. ¿Qué pasa? Déjame solamente terminar la idea. La principal carencia de la Constitución es que no nos dice cómo se elegiría el Congreso. Y eso es como hacer un reglamento del fútbol que no diga cuántos jugadores hay, cómo entran a la cancha y cómo salen de la cancha. Entiendo, pero usted no es suficiente que estén los principios, le hubiera gustado que estuviera la concreción aquí. Los principios son tan vagos y las reglas son inexistentes que nadie podría garantizar que ese sistema político como este funcione. ¿Qué pasa con el gobierno
con el actual gobierno, si gana el rechazo, cree usted, el 5 de septiembre, y si usted le cree a la derecha que va a estar por una nueva constitución? Yo a la derecha no le creo mucho, pero sí le creo a los incentivos políticos. La abrumadora mayoría de los chilenos dice, y lo dijo por lo demás con toda claridad en el plebiscito de entrada, que quiere una nueva constitución. La derecha no está en el poder, quiere llegar al poder y por lo tanto se va a preguntar qué quiere la gran mayoría. Y por lo tanto no es que haya que hacer votos de credibilidad y darle crédito a nadie. La pregunta es cómo se organizan las fuerzas políticas y qué les conviene. Y yo creo que es evidente que en Chile se podría, y de hecho yo he sido una de las personas que hizo propuestas acerca de cómo se podría reiniciar el proceso. Lo muy importante es que respecto del 5 de septiembre, que pase lo que pase, y yo espero que gane el rechazo, el sistema o el proceso no termina. Se acaba una etapa, comienza otra etapa. Nada impide que hagamos un proceso abreviado en que haya una nueva convención que no dure 1 año y medio, que dure 6 meses, donde los criterios de elección sean distintos, manteniendo la paridad, manteniendo escaños reservados, pero por ejemplo teniendo listas cerradas, teniendo un sistema electoral distinto, teniendo una convención más pequeña. Sin listas de independientes, me imagino. Con independientes, pero sin listas de independientes. Por eso le dije, sin listas de independientes. Es que no te escuché, perdona. Con lo cual tendríamos una convención que podría hacer bien la pega, la podría hacer un tiempo breve y podríamos tener la constitución que Chile necesita. Ese texto, me temo yo, no es el que Chile necesita. Andrés Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Gracias a ti.